tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor. Entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. El lavamiento de los pies se practicaba tanto en contextos judíos como grecorromanos. A grandes rasgos, este se hacía por motivos similares. El lavamiento se realizaba como un medio de limpieza o higiene personal. Generalmente las manos y los pies se lavaban con más frecuencia, ya que eran los miembros del cuerpo que más se ensuciaban. El lavamiento se acostumbraba como un acto de hospitalidad para los invitados a una reunión. Los convidados que arribaban necesitaban el lavamiento de los pies después de viajar con sandalias de punta abierta por los caminos polvorientos y sucios, por una alta circulación de animales de carga que defecaban en las rutas. Y el lavamiento también se efectuaba como parte de rituales de purificación para sacerdotes y fieles en lugares de culto. Unos 1500 años antes de Cristo, hallamos un buen ejemplo de esto en el texto de Éxodo, capítulo 30, versículos del 18 al 21. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies, para que no mueran. Ellos deberán lavarse con agua al entrar en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para ministrar y quemar la ofrenda encendida en honor del Señor. Deberán lavarse las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo para Aarón y su descendencia por todas las generaciones. Desde el Antiguo Testamento, el lavamiento de las manos y pies está relacionado con la pureza. La contaminación podía tener como resultado la misma muerte de un individuo cuando éste se presentaba impuro en la presencia del Señor. Luego de entender de un modo general los diferentes motivos de la práctica del lavamiento de los pies en el entorno bíblico, que iba desde la higiene personal, pasaba por la anfitrionía y llegaba hasta la pureza ritual, ahora comprendamos el contexto literario de esta historia en el Evangelio de Juan. Esto es vital, ya que en esta narración
se encuentra un punto de inflexión en el Evangelio. El Evangelio, según San Juan, se divide en términos generales en dos grandes secciones principales. A la porción que abarca los capítulos del 1 al 12 se le conoce como el libro de las señales. Este se centra en el ministerio público de Jesús. Mientras que a la porción integrada por los capítulos del 13 al 21 se le conoce como el libro de la gloria. Este se enfoca primordialmente en el ministerio privado de Jesús. Veamos ahora la siguiente gráfica para entender el libro de la gloria. En la segunda sección principal del Evangelio de Juan, observamos que en los capítulos del 13 al 17, Jesús está solo con sus discípulos y realiza su discurso de despedida. Entre tanto que en los capítulos del 18 al 21 se registra el sacrificio y la glorificación de Jesús. Esto es su arresto, crucifixión, muerte y resurrección. En esta serie estudiaremos el comienzo de esta segunda gran sección del Evangelio de Juan, o sea, el inicio del libro de la gloria, el inicio del ministerio privado de Jesús. Veremos lo que es el cimiento del discurso de despedida de Jesús. Para ser más exactos, el lavamiento de los pies de los discípulos construye la plataforma sobre la cual Jesús comunicará su discurso de despedida, que inicia en el versículo 31 del mismo capítulo 13, en que nos adentraremos hoy. El discurso de despedida ejemplifica un patrón literario llamado testamento, término con el que muchos de nosotros estamos familiarizados y que entendemos como la declaración de la última voluntad de una persona. En la Biblia encontramos discursos de despedida desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la despedida y bendición de Jacob a sus hijos en Génesis capítulo 47, la despedida de Josué a Israel en Josué capítulos del 22 al 24 y el discurso de despedida de David en Primera de Crónicas capítulos del 28 al 29. El erudito Raymond Brown nos hace una buena descripción general de cómo podemos entender el suceso del lavamiento de los pies y el discurso de despedida de Jesús en el contexto del primer siglo. La situación común es la de un gran hombre que reúne a sus seguidores, sus hijos, sus discípulos o la gente en la víspera de su muerte para darles instrucciones que los ayudarán después de su partida. En efecto, fue el jueves de la semana de la Pasión, en la víspera de ser traicionado y crucificado, que Jesús presidió en el aposento alto una cena pascual, la cual fue su última comida íntima con sus discípulos antes de morir. Juan no se enfoca en la institución de la cena del Señor, sino en el acto de humildad total de Jesús en el que lavó los pies de sus discípulos. Evidentemente, Juan contaba con la información de los sinópticos, por eso lo que él nos relata es complementario a Mateo, Marcos y Lucas. Es importante notar que el testamento de Jesús está comprendido tanto de palabras como de acciones emblemáticas. Por lo tanto, el primer punto en su testamento es más bien una acción. Esto es mostrarle gráficamente a sus discípulos que la humildad, no el orgullo, es la marca de la grandeza verdadera en su reino. El Señor realiza una demostración práctica de su amor sin límites al lavarles los pies a sus discípulos. El título de este mensaje es Toda la extensión de su amor. Toda la extensión de su amor, y comprenderemos mejor el porqué de este título a lo largo de la predicación. En esta ocasión profundizaremos en los primeros 5 versículos de este extraordinario pasaje. Leamos el texto de Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús.
Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que volvía y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Este es el punto número 1. Lo que Jesús sabía. Los primeros 3 versículos de nuestro texto base contienen un comentario del narrador. En este caso, de Juan, el discípulo amado, quien realiza un pequeño prólogo que hace la transición entre el ministerio público y el ministerio privado de Jesús. Es decir, entre el libro de las señales y el libro de la gloria. Y prepara así la plataforma para el discurso de despedida de Jesús. Asimismo, Juan intenta reunir y conectar los temas de los capítulos del 1 al 12 con los temas de los capítulos del 13 al 17. Trata de hacer una conexión entre estas porciones. Es por eso que inicia señalando tanto hacia atrás a lo que Jesús ya había hecho, como hacia adelante a lo que Jesús está por hacer. Volvamos al versículo 1 de nuestro texto base. Antes de la fiesta de la Pascua. Esto implica justo antes de que la Pascua empezara. Recordemos que la comida de la Pascua conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Alrededor de 1500 años antes de Cristo, en Éxodo capítulo 12, se le ordenó a cada familia hebrea que sacrificara un cordero sin defecto el día 14 del primer mes. La sangre del cordero sacrificado por cada familia debía ser untada en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de cada una de las casas. La sangre del cordero protegió a las casas de los hebreos de la 10ª plaga en Egipto, la muerte de los primogénitos. Alrededor de 750 años antes de Cristo, en el 4º cántico del siervo, en el libro de Isaías, se profetiza acerca del Mesías lo siguiente: se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero. Noten que el motivo del cordero continúa a lo largo del Antiguo Testamento. Estamos ubicados en Isaías a más de 700 años del Éxodo. Y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Al inicio del ministerio público de Jesús, acontece este suceso. El siguiente día, Juan el Bautista vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije: después de mí viene un varón. El ministerio de Juan antecedió al de Jesús, preparó el camino, el cual es antes de mí, es decir, es superior en rango y honor, porque era primero que yo. Juan el Bautista reconoce la preexistencia de Cristo como el Dios hecho carne. Para realizar el sacrificio perfecto por el pecado, Jesús tenía que ser totalmente hombre y totalmente Dios. Noten entonces cómo el evangelista Juan, el discípulo amado, al hablar de la proximidad de la Pascua, en el versículo 1 del capítulo 13 del Evangelio, establece los contextos históricos y teológicos para los eventos que están por suceder. En tan solo algunas horas, Jesús entregaría su vida en la cruz como el Cordero Pascual para el perdón de nuestros pecados. Asimismo, Jesús era completamente sabedor del significado de todo lo sucedido a la luz de lo que iba a acontecer. Juan el narrador continúa diciendo: Jesús sabía que su hora había llegado para pasar o partir de este mundo y volver al Padre. Había llegado el tiempo para la ofrenda del sacrificio del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, el cual sería hecho una sola vez y para siempre.
Jesús dijo acerca de sí mismo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. El Evangelio de Juan es el que más se enfoca en el hecho de que Jesús vivía según un calendario divino, de acuerdo a una agenda soberana, en la que solamente cumplía con la voluntad de su Padre en el tiempo establecido desde la eternidad. Con la expresión, Jesús sabía que su hora había llegado, el evangelista se refiere a la partida de Jesús de este mundo para regresar al Padre mediante su muerte, resurrección y exaltación. Y era con plena conciencia de esto que Jesús realizaría el lavamiento de los pies de sus discípulos. Leamos la última parte del versículo 1. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. La referencia a los suyos implica a todos los creyentes, no solamente a sus discípulos presentes, sino a todos los que habríamos de creer por la palabra de estos. Somos sus ovejas. Él, como nuestro buen pastor, nos conoce y nos llama por nombre, como lo dice Juan capítulo 10. Él nos ha amado siempre. La frase, y los amó hasta el fin. Por favor, repitan conmigo esta frase, y los amó hasta el fin. Tiene un doble significado. Uno adverbial y otro temporal. No quiero complicar para nada el mensaje. Mi intención es simplificarlo al máximo, pero dejarles a ustedes conocer los detalles maravillosos de este texto. La frase "y los amó hasta el fin" tiene un doble significado, uno adverbial y uno temporal. Adverbialmente, "y los amó hasta el fin" denota "y los amó hasta lo último", y los amó al máximo, y los amó hasta el extremo, y los amó del todo y por completo, y les mostró toda la extensión de su amor. La versión de la palabra de Dios para Todos enfatiza el sentido adverbial de esta frase griega, la cual dice así: mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Noten que no dice esta versión "y los amó hasta el fin", porque su énfasis de traducción es adverbial. Mostró su amor al máximo. Esto es, mostró toda la extensión de su amor. Es por esto que le di ese título a esta predicación: toda la extensión de su amor. Jesús ama a los suyos con toda la medida infinita del amor divino. La Biblia nos dice que Dios nos ama con amor perfecto, eterno y redentor. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 19, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. De igual manera, la frase "y los amó hasta el fin" tiene un significado temporal, es decir, los amó hasta el final de su vida. Esto quiere decir que el amor de Jesús por los suyos no flaqueó ni falló, y ya que persistió hasta los últimos momentos de su vida, aún en medio del sufrimiento más extremo y cruel, su amor inagotable por nosotros permaneció intacto, inamovible. Quizá haya una ambigüedad intencional de parte de Juan, ya que está afirmando que Jesús demostró todo el alcance de su amor, y en efecto lo hizo hasta el final de su vida al morir en la cruz del Calvario. De hecho, la palabra griega telos, que se traduce como fin, está relacionada con la última palabra que Jesús dice desde la cruz, tetelestai, que se traduce como consumado es.
Consumado es implica, entre muchas otras cosas, les he mostrado ya toda la extensión del amor de Dios por ustedes. Y en ese momento Jesús expiró. Tal como Juan el narrador lo señala claramente, esta cena también involucró la presencia activa de Satanás en el corazón de Judas. Versículo 2, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Jesús había sabido todo el tiempo que Judas sería influenciado por Satanás para traicionarlo. En Juan capítulo 6, versículo 70, vemos lo siguiente. Jesús les respondió: ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes 12? ¿Y uno de ustedes es un diablo? Se refiere a Judas. En este momento, Judas es el representante de todos los poderes demoníacos que se oponen a Jesús. Hay una batalla cósmica que se está llevando a cabo, y lo visible, lo tangible de esta batalla es Judas y su traición. Sin embargo, Jesús haría un acto supremo de gracia, mostrando misericordia hacia Judas como persona. El Señor, en pleno conocimiento de la inminente traición de Judas, lavaría también los pies de este. El amor de Jesús contrasta drásticamente con el odio de Satanás y Judas. La obra del diablo, aunque sigue siendo mala, se está utilizando para un propósito mayor. Dios permite que el mal desempeñe su papel, pero solamente con el fin de que sus propósitos divinos puedan cumplirse. Unos 1900 años antes de Cristo, Dios revelaría este principio claramente por medio de la historia de José y sus hermanos. Recordemos que los hermanos de José organizaron un complot contra este. Lo vendieron como esclavo y fabricaron pruebas falsas para hacerle creer a Jacob, su padre, que José, su hermano, había muerto al ser devorado por una bestia. Años más tarde, cuando José, después de una larga esclavitud, llegó a ser virrey de Egipto, en su reencuentro con sus hermanos, él les dice a estos lo siguiente: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Judas se propuso hacerle el mal a Jesús, pero Dios dispuso todo para bien, para que Jesús pudiera salvar la vida de todos nosotros. Este es un ejemplo claro de la providencia soberana de Dios. El Señor siempre cumple su promesa. Los seres humanos no podemos afectar ni estorbar el plan soberano de Dios, mucho menos puede hacerlo Satanás. Dios torna incluso el mal y lo encausa para cumplir su propósito irrevocable. El mal que hemos sufrido podría ser tornado por Dios para el bien nuestro y el de muchas personas más. Rick Warren dice acertadamente que Dios usará tu dolor para traer esperanza y sanidad a otros. Desde Jesús vemos que las cicatrices hablan del bien de otros. Tus cicatrices pueden estar enfocadas también al bien de otros. No desperdicies el dolor que has padecido
y las cicatrices que llevas en el alma, porque puedes ser tú un instrumento poderoso en las manos de Dios, del Dios que torna todo para bien de los que lo amamos, como dice Romanos 8:28. Noten que en última instancia la oposición de Satanás solamente promueve los propósitos de Dios. La segunda parte del versículo 2 dice: así que mientras cenaban, el versículo 3 es la explicación del versículo 1, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Aquí Juan nos hace saber que Jesús no está actuando como una persona ordinaria. De hecho, encontramos un eco del prólogo del Evangelio de Juan que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan comienza citando las primeras palabras de Génesis capítulo 1, versículo 1, para establecer al Logos, el Verbo, la palabra de Dios, como el agente preexistente de la creación que estaba presente con Yahvé desde el principio. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, a quien se le ha dado todo el reino y potestad. Jesús es Dios hecho carne. Tenemos entonces aquí al Dios de toda la creación hecho carne, aquel que simplemente habla y universos son creados de la nada, ex nihilo, de la nada. Ha hecho todo cuanto existe. Una sola palabra de su boca bastaría para crear una nueva galaxia con billones de estrellas. Pero ¿qué hace Él aquí? Está a punto de postrarse a los pies de sus discípulos para realizar un acto de servicio extremo. ¿Por qué decidió dejar su trono eterno para lavar los pies sucios de sus discípulos? ¿Por qué este trabajo que solamente era realizado por los esclavos es tan importante para Él? Jesús conoce perfectamente su identidad como el Dios encarnado. No obstante, se dispone a lavar los pies de sus discípulos y morir en la cruz debido al inmenso amor divino por los pecadores. Todo esto hace que su humillación y sacrificio sean aún más profundos e impactantes. Jesús resume el Evangelio en su conversación nocturna con Nicodemo, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es tan maravilloso percatarnos de que Jesús, teniendo pleno conocimiento acerca de que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder, autoridad y dominio, y que había venido de Dios y que estaba volviendo a Dios, al estar y ser sobre todo, no se detuvo ni pensó que estaba por encima de la situación para realizar un acto de servicio extremo como lavar los pies de sus discípulos. Jesús no tuvo a deshonra el realizar una tarea servil para quienes Él amaba. Aún sabiendo que Judas lo traicionaría, que Pedro lo negaría y que absolutamente todos lo abandonarían, Él decidió lavarle los pies incondicionalmente. Noten cómo Cristo los amó sabiendo lo peor de ellos y conociendo lo mejor de sí mismo. Fue en la cruz donde lo mejor de Dios, su amor eterno, perfecto e infinito, se encontró con lo peor de nosotros.
nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, faltas y deudas. Cristo nos ama, aún sabiendo lo mejor de sí mismo y lo peor de nosotros. Y está dispuesto a lavar incondicionalmente nuestros pies del polvo del camino recorrido por la vida que hemos transitado a través de los años, y de limpiarnos de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad con su sacrificio en la cruz. Punto número 2 y final, lo que Jesús hizo. Versículos 4 y 5. Se levantó de la cena, se quitó su manto, se despojó de su prenda de vestir exterior que le impedía moverse con libertad y conservó las vestiduras de un siervo o esclavo. Él se quita voluntariamente su túnica, asumiendo el rol de un esclavo, prefigurando también que voluntariamente entregaría su vida en la cruz. Al despojarse de su túnica, Jesús muestra vulnerabilidad a sus discípulos, enseñándonos a todos nosotros que el amor verdadero requiere que seamos vulnerables. De hecho, aquí Jesús se despoja de lo que probablemente era su única posesión en esta tierra, y que a la vez era su única identificación como rabí. A menudo los rabís eran reconocidos por sus túnicas. El despojamiento de la túnica que Jesús realiza era el equivalente a despojarse de todas sus posesiones, posiciones y títulos, con el fin de mostrar, por medio de su entrega, servicio y sacrificio, toda la extensión del amor de Dios por nosotros. El narrador, Juan, continúa diciendo en el versículo 4: y tomando una toalla, se la sujetó a la cintura. Utilizando la toalla, Jesús se colocó un delantal, completando así el atuendo de un esclavo. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Juan no nos dice con cuál de los discípulos comenzó Jesús, pero se ha sospechado desde tiempos muy antiguos que Jesús inició lavándole los pies a Judas. Aunque no podemos asegurar esto a la luz del texto bíblico, tampoco podemos descartarlo. Tal como lo vimos al inicio de la prédica, el lavado de los pies era un acto necesario para la comodidad y limpieza de quienes caminaban usando sandalias de punta abierta por los caminos polvorientos y sucios de Israel. Habitualmente, un anfitrión proveía el lavado de los pies para sus invitados a través de la labor de un esclavo. Esto era debido a que asear los pies de las personas se consideraba como una tarea degradante. En efecto, una de las asignaciones más humillantes para un esclavo doméstico era precisamente el lavamiento de los pies. Muchos textos grecorromanos nos dicen que el lavado de los pies se equipara a la esclavitud. Esto significa que la asignación del lavado de los pies era sinónimo de ser esclavo. El actuar de Jesús al lavar los pies de sus discípulos no tiene precedentes. Thomas observa que la acción de Jesús permanece sin paralelo en la literatura antigua.
ya que ningún otro maestro superior condesciende a realizar este acto para un subordinado. Klink aporta pertinentemente que con este acto Jesús viola las costumbres sociales a tal grado que no hay comparación adecuada. Sin embargo, el lector apenas ha comenzado a prepararse para la terrible paradoja de la cruz. Como les he dicho ya, el lavado de los pies lo realizaba un esclavo, no quienes participaban de la comida. Mucho menos lo hacía quien presidía la comida, como era el caso de Jesús en esta escena. Él estaba presidiendo la reunión, pero al ser el líder, asume el rol del esclavo. De acuerdo con la tradición judía posterior, a un esclavo no se le pedía, si éste era judío, que lavara los pies de las personas. Esta tarea se consideraba tan baja que se le asignaba solamente a esclavos gentiles, es decir, a esclavos no judíos. Juan nos hace ver que los utensilios para realizar el lavamiento de los pies se hallaban en el aposento alto, pero no había nadie que realizara esta tarea allí. Sabemos que Jesús había pedido que la cena se hiciera en total discreción, privacidad, y no había ningún sirviente asignado en aquel lugar. Al parecer, ninguno de los discípulos se ofreció para lavar los pies de los presentes, ni siquiera para lavar los pies de Jesús como su maestro. El registro de Lucas nos dice cuál era el ambiente. Aquella misma noche, los discípulos habían discutido y peleado por quién de ellos debía ser considerado como el mayor. Veamos el relato del evangelista Lucas en el capítulo 22, versículos de 24 al 27. Además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor, pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Fue Jesús quien, presidiendo la reunión, quien siendo el rabí, el maestro, el líder, adoptó la postura de un esclavo, derribando así la arrogancia competitiva de sus discípulos. Y quiero hacer énfasis en esto. En los contextos religiosos abunda, desgraciadamente, la arrogancia competitiva. ¿Quién figura más? ¿Quién recibe más reconocimiento? ¿Quién ostenta un título o una posición? Y Jesús dice que entre nosotros no debe ser así. Seguramente los discípulos atravesaron por un periodo de vergüenza. Estaban consternados y perplejos ante el humilde servicio de Jesús que no tenía precedentes. Permanecieron sentados y en absoluto silencio hasta que Jesús se acercó a Pedro. Y esa es precisamente la sección que estudiaremos la próxima semana. El diálogo de Jesús con Pedro. El erudito en Nuevo Testamento, Carson, dice que Jesús invierte los roles normales. Su acto de humildad es tan innecesario como asombroso, y al mismo tiempo es una muestra de amor, un símbolo de limpieza salvadora y un modelo de conducta cristiana. En Jesucristo, Dios se hizo hombre y el Rey se convirtió en sirviente.
en esclavo. Baumler aporta lo siguiente: cuando Dios hace para el hombre el trabajo de un esclavo, eso es amor. Y quiero volver a leer esa frase. Cuando Dios hace para el hombre el trabajo de un esclavo, eso es amor. Aún así, Jesús no estaba más que prefigurando su acción final de servicio al hombre, la cruz. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús realiza un acto de servicio típico de un esclavo y pronto morirá una muerte por medio de un castigo que había sido diseñado y destinado originalmente para los esclavos: la crucifixión. Con esta muerte de cruz, Jesús completaría la limpieza de los discípulos que había iniciado en el lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies prefigura la muerte de Jesús en la cruz como un acto de servicio y amor abnegado que completa la limpieza de los suyos, incluyéndonos a ti y a mí. Insisto en esto: la limpieza que Jesús inició como un esclavo en el lavamiento de los pies de sus discípulos, la culminó al morir como un esclavo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. El lavamiento que Jesús hizo de los pies de sus discípulos encuentra su significado en el contexto más amplio de la muerte de Jesús en la cruz. Un himno antiguo que cantaba la iglesia primitiva en el primer siglo es registrado por Pablo en la carta a los Filipenses. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la música de los primeros cristianos? Bueno, aquí tienes la letra de uno de esos himnos. Un extracto de este dice: aunque él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó. Tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Cristo, siendo Dios, se vació a sí mismo. Esto es lo que conocemos como la kenosis, el vaciamiento de Cristo siendo Dios. Y siendo hombre, derramó su vida hasta la muerte. Lo dio todo como Dios y lo dio todo como hombre, para mostrarnos toda la extensión de su amor. ¿Cuál es el camino del trono eterno a la esclavitud? Es exactamente lo que Él hizo, lo que Él recorrió por amor a nosotros. Jesús deja claro que las estructuras de estatus, títulos y posiciones que rigen la sociedad e incluso, por desgracia, la religión, en las que los inferiores sirven a los superiores, no deben prevalecer entre sus seguidores. Esta es la conclusión de este mensaje. Hay dos principios que anhelo dejar en sus corazones. Nadie está por encima del servicio y nadie está por debajo de ser servido. Lo repito: nadie está por encima del servicio y nadie está por debajo de ser servido. Cuando digo que nadie está por encima del servicio, me refiero a que si el mismo Dios encarnado ha hecho para los pecadores el servicio de un esclavo,
¿quiénes somos nosotros para negarnos a servir? Ninguno de nosotros puede decir algo como: soy demasiado bueno, importante, y mis títulos no me permiten rebajarme a hacer algo así. Hacer algo como esto, cuando tenemos a Jesús como nuestro Señor, sería totalmente incongruente. La superioridad no es signo del cristianismo. El servicio humilde e incondicional sí lo es. Cuando digo que nadie está por debajo de ser servido, me refiero a que Jesús puso un estándar muy alto al lavar también los pies de Judas, el traidor. Ciertamente el mismo Jesús que lavó los pies de Judas es el que dijo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. ¿Le lavarías tú los pies a alguien sabiendo que te va a traicionar? Jesús espera que lo hagas. Porque nadie, absolutamente nadie, ningún pecador está por debajo de ser servido. Esto amplía nuestro panorama a que nuestro servicio no es selectivo. Qué fácil es tal vez servirles a aquellos que reciben bien lo que hacemos por ellos. Pero el reto está en lavar los pies de alguien que tiene odio en su corazón y que ha planificado la traición. Por último, quiero hacerte esta pregunta de forma personal y directa. ¿Ya te diste cuenta de que Dios quiere mostrarte claramente toda la extensión de su amor por ti? De eso se trata el Evangelio. Te tengo buenas noticias. Dios está interesado en que entiendas de una vez y por todas cuál es la extensión total de su amor por ti. Solo mira tus pies. Solo mira tus propios pies. Y luego mira hacia la cruz. Y entenderás mejor toda la extensión de su amor por ti. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos. Por hablarnos no solamente con palabras, sino con hechos. Gracias porque tus enseñanzas fueron totalmente congruentes con tus acciones. Tú realizaste actos emblemáticos como el lavamiento de los pies de tus discípulos. Que trazó el camino hacia la cruz, donde tú nos mostrarías toda la extensión de tu amor por nosotros. Señor, cuán maravilloso eres, cuán grande eres. No estimaste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte.
sino que te despojaste a ti mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los seres humanos, para lavar nuestros pies y luego morir en la cruz por amor a nosotros. Señor, lava nuestros pies del polvo del camino recorrido por la vida, y lava nuestro ser con tu sangre derramada en la cruz. Perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad. Todo esto es gracias a toda la extensión de tu amor. Cuando tú gritas con tu último aliento desde la cruz diciendo consumado es, significa terminado está. Con brazos abiertos nos mostraste: esta es toda la extensión de mi amor por ustedes. Gracias, Señor, por ponernos este ejemplo. Perdónanos por tergiversar las cosas y caer en un sistema distorsionado de títulos y posiciones. Perdónanos por las veces en que dijimos: yo no voy a hacer un servicio así porque no va conmigo. Perdónanos, Señor, por nuestra superioridad, por nuestra altivez, por nuestra arrogancia competitiva. Gracias por derrumbar nuestro egocentrismo, tomando la forma de un esclavo, e invitarnos a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, para finalmente hallar descanso para nuestras almas. Hay descanso en la humildad de Jesús, hay descanso en la humildad, y hay agotamiento en la soberbia. Señor, hoy descansamos adoptando tu humildad como nuestro modelo a seguir. Señor, gracias por tu amor inagotable, por ese pacto de la gracia en el que nos has dado todo lo que no nos merecemos. Aquí están mis pies, Señor. Aquí está mi vida. Quiero ser tú. Quiero responder a tu amor inagotable. Quiero responder a toda la extensión de tu amor. Que mi vida sea congruente. Porque Pablo lo dijo así: el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos captura, el amor de Cristo nos atrapa. Señor, tu amor me ha capturado. Quiero responder a ese amor con una vida que agrade tu corazón, con una fe sencilla, con una fe práctica que refleje tu humildad y tu amor. Haz de nosotros, Señor, instrumentos en tus manos, que podamos servirte y hacer todo únicamente para tu gloria y tu honra por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios. Y dile a Jesús: Señor, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados, mostrándome toda la extensión de tu amor por mí. Límpiame de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Recibo el regalo de la vida eterna. Sálvame. Sé mi Señor eternamente. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, hemos orado. Amén y amén.
¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor. Entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.